Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Es un agrado estar con ustedes en esta última sesión, charla de hoy día, en una sesión plenaria, en que queremos conversar de políticas públicas y en especial de este proyecto de ley que es el que hoy día nos atañe. Me acompaña Rodrigo, que está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Alcolado. Trabajo como asesor de las sociedades científicas en este proyecto que el doctor Calves va a presentar. Muchas gracias. Sí, vamos a contarles un periplo que hemos tenido las distintas sociedades científicas en relación a este proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que lo que intenta es regular los precios de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico. Vamos a ver imágenes de lo que ha sucedido, de cómo partió esto, de las discusiones que se han dado en el Senado, que hemos hecho como sociedad científica, y por último, cuáles son los pasos siguientes. Este proyecto de ley surge luego de conocer la enorme disparidad de precios que existen en exámenes y otras prestaciones del área de la salud, por considerar inaceptable e injustificada la diferencia dramática de precios realizadas con la misma tecnología y muchas veces con la misma calidad de equipamiento. Pero se hace cargo de algo que es escandaloso. Y permítame, Presidenta, decirlo con esas letras. Escandaloso. Nos dimos cuenta que no solamente hay diferencias que no se justifican desde ningún punto de vista en esos casos, sino incluso si es que la atención es ambulatoria o es hospitalizado en el mismo recinto. Situaciones donde no podemos dejar nosotros al arbitrio del mercado la salud de las personas. Yo creo que este proyecto sea aprobado en general. Ojalá que haya unanimidad en un proyecto tan importante como este para poder después discutir, como hemos dicho, en particular cuáles son los mejores mecanismos, los más transparentes, los más claros para poder generar justamente una regulación ética del precio de los exámenes. Lo mismo estamos haciendo la ley de fármacos 2 con los medicamentos. Esto ocurre en todos los rincones del planeta civilizado, en todas partes del mundo. Esto está regulado, salvo en Chile, donde además no existe mercado común. Así que, de todas maneras, yo voto a favor y agradezco el interés de nuestra mesa por este proyecto. Como han percibido, la iniciativa ha despertado y generado una inquietud en todos los equipos de salud del país y que ha sido canalizada a través de nuestras sociedades científicas. ¿Por qué la comunidad médica ha manifestado transversalmente su preocupación por este proyecto de ley? Fundamentalmente y humildemente porque creemos que la solución que se aplica al problema detectado no lo soluciona. El desincentivo a renovar equipos o a crear nuevos centros simplemente va a aumentar la lista de espera en estos pacientes con cáncer. Como concepto final, queremos compartir con ustedes la preocupación por la salud de las personas, de los niños que son el futuro de nuestro país, y nuestro compromiso con la calidad, el acceso y la oportunidad para todos ellos, independientemente de su condición socioeconómica o de su seguro de salud. Muchas gracias por permitirnos seguir participando de esta discusión. Gracias a las senadoras y senadores. Muchas gracias. Dicho lo anterior, las sociedades científicas nos ponemos a su disposición. Encontramos que esta es una tremenda oportunidad de mejora para nuestro sistema y estamos dispuestos a trabajar con ustedes en este estudio. Este video traduce lo que hemos vivido, cómo se ha visto desde el punto de vista del Senado, y lo que vamos a hacer ahora es contarle un resumen bastante escueto de qué es lo que ha sido los timings. Para ponerlos en contexto, obviamente esto sucede después de un estallido social en nuestro país en octubre del año 2019, lo cual se generan muchas ideas e iniciativas en relación a la protección de los pacientes. Esta es una de ellas.
Y esta es una propuesta que está hecha por el mismo Senado, por la Comisión de Salud del Senado. Esto es hecho en noviembre del año 2020. Se pone el proyecto y pasa inmediatamente a la misma Comisión de Salud. Esto sucede en junio del año 2021. Hay una rápida discusión en los primeros días de junio y en este momento solamente se toma la opinión de algunas entidades relacionadas, entre ellos la Asociación de Clínicas, la Asociación de Equipos Médicos, algunos expertos desde el punto de vista de economía en salud, y rápidamente pasa a la aprobación en general de la idea de legislar por la comisión. Hay que decir que esta comisión está compuesta por 5 integrantes y lo que sucede aquí es que 4 de ellos, que son los gestores de la idea, lo aprueban. El timing era bastante complejo en este momento. Era muy complejo porque es una iniciativa que nace en el seno de la misma comisión. Entonces tiene todo el respaldo y al presentársela al Senado es prácticamente una iniciativa que les da toda la confianza desde el punto de vista que son los expertos quienes la están proponiendo. Y daba toda la impresión de que esta iba a ser una ley en breve tiempo. Sí, eso es interesante porque después de estar en la comisión rápidamente pasa a la sala. Y en la sala lo que escuchamos, ¿cierto?, de los senadores, esto se va a ser aprobado rápidamente, así que pasen a votar. Esa era la impresión y desde el punto de vista de nosotros como sociedad científica, sin duda es una idea interesante desde el punto de vista de cosas por corregir, cosas por mejorar, que es lo que a nosotros nos interesan. Y rápidamente, el 22 de junio es aprobado el primer informe. Este proyecto es aprobado en general y entra a discusión en particular. Nosotros como sociedad de radiología, una de las primeras gestiones que hacemos, aparece una columna, ¿cierto?, en el Mercurio que dice que en medicina no se puede improvisar. Rodrigo, ¿qué te parece este título? Que fue la partida, ¿cierto?, de un periplo interesante, de un proyecto de ley que a nosotros queremos mejorarlo y eso es lo que a nosotros nos motiva. Tal como dice ese título, la verdad es que caló muy hondo, no solo en el mundo médico clínico, sino también dentro de otros actores de la sociedad, porque se vio el peligro de hacer algo sin el adecuado diagnóstico. Y la comisión determinó algo, pero fue un diagnóstico que necesitaba complementación, que necesitaba profundización. Y de ahí salta a un tratamiento, pero había algo que rellenar en ese pedacito. Entonces, eso que dice de medicina no se puede improvisar, creo que es un título fantástico y que permitió a las sociedades científicas invitarse a la discusión, porque nadie vino a buscar a las sociedades científicas a golpearle la puerta, sino que a partir de esto irrumpen como un actor en la discusión, lo cual fue fantástico. Hay tiempo para indicaciones, las indicaciones no las hacemos nosotros, ¿cierto? Las hace o el gobierno o los senadores, en este caso. Y lo que logramos nosotros fue tratar de que nos escucharan con esta primera editorial que aparece, que produce varias repercusiones, como vamos a ver un poco más adelante, y lo que hace es que logramos tiempo. Y logramos tiempo para poder pensar en algunas opciones de cómo mejorar este proyecto. Lo que sucede en este momento es que nos corresponde cómo ir a plantear al Senado con buenos argumentos, con buenos números, con buenas ideas, de por qué nosotros como sociedad científica pensábamos que este no es un buen proyecto. Se producen tandas de presentaciones. Lo que hacemos, como somos muchas sociedades, somos 26 sociedades, fue generar grupos. Y el grupo nuestro es un equipo de diagnóstico en el cual están incluidas bastantes sociedades, pero también hay otros grupos que presentan en una segunda oportunidad en relación, por ejemplo, al laboratorio clínico, a los procesos intervencionales, y nosotros como radiólogos estamos en la parte intervencional, pero también otras áreas, ¿cierto? Oncología como tal, una cosa muy importante con todas las sociedades asociadas, ¿cierto?, al cáncer, y por último la patología vascular, que fueron una idea de cómo agregar esto. Rodrigo, ¿quieres contar un poco cómo fue este trabajo? Aquí había mucho de un protocolo a seguir, de cómo comunicarse. Y el trabajo de las sociedades fue impresionante porque las sociedades trabajaron múltiples fines de semana, nos avisaban básicamente a último minuto cuando nos tocaba presentar, con 48 horas de anticipación, y se lograron presentaciones de una espectacular calidad en un ambiente que era bien particular porque nos recibieron después de la columna y después de las cartas. Había un ambiente atento, expectante por parte de la comisión. Como yo les decía, los que van a contribuir a una ley son los senadores por un lado y el gobierno por el otro. Por lo tanto, la otra beta que teníamos nosotros era poder juntarnos con dos entes dentro del gobierno que son muy, muy importantes. Uno es el Ministerio de las Express, y el segundo es con el Ministerio de Salud. Fuimos todos los presidentes de las 26 sociedades conectados con la moneda, en la cual expresamos nuestras ideas y nuestros problemas, pensando que el concepto de la ley era interesante, pero queríamos saber cuál era la postura. Fuimos apoyados y eso
hizo que fuera posible los siguientes pasos. Yo quisiera complementar que las sociedades científicas han contribuido a todos los actores por igual. Nosotros con todos con quienes nos hemos reunido han sido de todos los sectores políticos y de todos los ámbitos, porque aquí el tema es técnico, aquí el tema es el paciente, es la calidad, es la buena medicina, no es un bando u otro bando. Y hemos tenido ese cuidado durante todo el proceso. Tuvimos una reunión con el subsecretario Pavés. El senador Chaguán, como uno de los integrantes de esta comisión, propone una idea en que está bastante más alineada a lo que pensábamos las sociedades científicas en relación a la calidad. Y posteriormente los senadores Boich y Quintero también hacen una indicación quizá un poco más en la regulación y menos en la calidad, que era una de las cosas que nosotros esperábamos. Y en este momento estamos en una etapa de revisión del proyecto. ¿Por qué nosotros estimamos que es necesario o era necesario intervenir en este proyecto como sociedad científica? Este proyecto en realidad afectaría significativamente el acceso de salud a los pacientes, afectaría la calidad de las atenciones y probablemente también produciría este aumento de la brecha entre la demanda y la capacidad instalada. Ustedes saben que la regulación de precios, y más que una regulación, como estaba escrito, era una fijación de precios, iba a involucrar a que algunos centros iban a cerrarse, así, especialmente en regiones donde no pueden pagar los costos, era bastante difícil que pudieran seguir trabajando. Y sin duda el mantenimiento iba a ser uno de los puntos críticos. De los 200 trabajos que generalmente tenemos para este Congreso, muchos son realizados sin financiamiento y son financiados indirectamente a través de los servicios clínicos. Por lo tanto, era parte importante que la investigación clínica también podría ser afectada. Mayor inequidad en el acceso a oportunidad a mediano plazo, porque obviamente, para que tengan una idea, más del 55% de los exámenes de pacientes FONASA son realizados por el sector privado. Por lo tanto, era un área que también complicaba a ambos sectores. El equipo tiene parte en su seno, obviamente, con un equipo de trabajo de la sociedad, con diferentes médicos y también con una suerte de comité de trabajo o grupo de trabajo abocado a esta temática. Y desde el punto de vista externo, entran tres empresas asesoras. Una desde el punto de vista técnico, que es Style Consulting. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente al tema de la industria de la salud, y ahí estamos aportando las discusiones y perspectivas desde el ámbito regulatorio, las implicancias, etc. Entre la empresa PTG Salud, que ve y trabaja en lo que es el plan de relacionamiento legislativo, el vínculo con el Congreso, todo lo que tiene que ver con estos procedimientos legales, y Perceptiva, que es quien ve la gestión integral de comunicaciones, y se genera este equipo que nace en el seno de la sociedad, que se asesora con tres empresas. Y ahora Marcelo les va a comentar un poquitito cómo este equipo, que parte en la Sociedad Chilena de Radiología, se extiende a otras sociedades científicas y se genera esta unidad de equipo de trabajo que agrupa a un porcentaje altísimo de los especialistas del país. Sí, importante punto, porque cuando uno ve la cantidad de especialistas que involucran estas 26 sociedades, probablemente tenemos un tercio de todos los médicos del país. Hace un trabajo bastante fructífero, ha sido interesante y probablemente sin duda su opinión y su punto de vista no los teníamos nosotros considerados por nuestra deformación, ¿cierto?, profesional o nuestra mirada probablemente, pero para ellos y para muchos de ellos, imagínense cuánto los afectaría, por ejemplo, a los colegas obstetras que hacen ultrasonido, a todo lo que es electrofisiología, ¿cierto?, a todo lo que son los procedimientos en dermatología. Hay muchos que son afectados y sin duda otros son afectados secundariamente. Se hizo un planteamiento bastante transversal del proyecto de ley, lo cual fue bastante bonito. Todas estas cartas que ustedes ven y repercusiones que sucedieron los días subsiguientes nos permitió alargar los plazos y tratar de ir mejorando este proyecto desde el punto de vista de las indicaciones. Este relacionamiento ha sido bastante estricto. Hemos tenido 5 presentaciones en la Comisión del Senado. Tenemos la reunión con el Ministro de Salud, con el secretario general de la Presidencia, con la subsecretaría de las Express y con otros gremios, incluido el Colegio Médico, que ha apoyado este proyecto desde el punto de vista una carta pública que ha sido expresada. ¿Cuáles son las claves de este proyecto? Son los puntos fundamentales de por qué nosotros como radiólogos y como especialistas no estamos de acuerdo totalmente como el proyecto de ley como parte, pero eso no significa que este proyecto vaya mejorando y terminemos con un muy buen proyecto que ayude a nuestros pacientes. En el diagnóstico que dice el paciente requiere mayor información, existen asimetrías, el paciente le cuesta comparar, no necesariamente puede ver sus exámenes, digamos, de un prestador, mostrárselos a otro, etcétera, etcétera. Nos saltamos un tremendo paso hasta
estos 4 puntos que están planteados acá, que dice que básicamente los aranceles no podrán ser superiores en un 50% al valor de modalidad institucional del FONASA. Ese es el arancel con que FONASA le paga a los hospitales del sector público. Y es un arancel que dejó de utilizarse ya hace algunos años. Es particularmente bajo porque los hospitales reciben financiamiento desde otras partidas. Esto es multiplicar por 1.5 el arancel FONASA institucional. O sea, esto en general llega a algo similar al FONASA nivel 3, pero con una variación que en el caso del TAC es 9% hacia abajo. Habla, por supuesto, en el caso de atención cerrada, que no podrá ser superior a un 40%, lo cual es también bastante apretado, porque cuando a usted le dicen que el precio superior está por debajo del precio que existe hoy día o por debajo de los costos, la verdad es que es una fijación, no es una regulación. Y lo interesante en el punto 3 es que deben estar previamente publicados en los sitios, en formato físico y digital, etcétera, para todo el público, lo cual ya empezamos a ponernos un poco en la línea de que el paciente tenga la información, pero muy centrado en los precios, todavía no habla nada asociado a calidad. Y después un comparador, digamos, de aranceles. Estos son como los 4 puntos principales, el punto 1 y 2, tremendamente peligroso desde el punto de vista de las implicancias que puede tener para la industria. El punto 3 y 4, desde el punto de vista de la transparencia, avanza, pero nada en lo que tiene que ver con calidad y puntos relevantes para el paciente más allá del precio propiamente tal. Primera pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, pero ¿qué dimensiones tiene? Para examen y procedimiento de diagnóstico, el ámbito ambulatorio es tremendamente importante. En el caso de imagenología en particular, el 92% de las atenciones en el sistema privado, que es donde busca regular el proyecto, son ambulatorias, solo el 8% hospitalizadas. Entonces, si uno va al ámbito ambulatorio, 90% son de carácter electivo. Por definición, el paciente puede tomar su decisión. Lo que hay que hacer ahí es ayudar al paciente a empoderarse. En el ámbito hospitalizado, solo ese 8%, claro, hay dificultades para comparar, hay dificultades para cambiarse ágilmente de prestador, pero en el país ya se han implementado mecanismos de pago mucho más eficientes. Ahí busquemos mejores mecanismos de pago para disminuir el riesgo y dar más certeza al paciente desde el punto de vista del pago. Hagamos un buen diagnóstico antes de definir el tratamiento. Desde el punto de vista del acceso, y también aplica la oportunidad, ya mencionamos cómo vamos a estar aumentando la brecha entre la demanda y la capacidad. Y por ende, muchos proyectos no se van a hacer, algunas unidades se van a cerrar, y esta disminución de oferta sin duda va a afectar el acceso y la oportunidad. El 55% de las atenciones en el sector privado de salud en Chile son en modalidad de libre elección para pacientes FONASA. Por lo tanto, aquí la disminución de la oferta privada afecta directamente a los pacientes que hoy día tienen el seguro del sector público. La provisión de salud mixta, digamos, es algo fundamental y acá se va a estar afectando al sector privado y a la vez al ámbito público. A la izquierda es interesante, porque si uno compara los escáneres por 1000 habitantes, tenemos a Chile en el cuarto cuartil de los países que estamos mostrando, y tenemos entre 5 y 10 años de retraso en relación a los países más avanzados en este ámbito. Y estamos creciendo en los exámenes a tasas del 1,4 más o menos, y para que llegáramos a cerrar la brecha tendríamos que estar creciendo al menos 3, ojalá 7,5%. Y si vamos a la derecha, lo que está haciendo el proyecto, si se fijan en rojo, dice menos 8,4. Está básicamente fijando el límite superior del precio de un escáner 8,4% por debajo de FONASA nivel 3, que hoy día sabemos que no paga los costos promedios. ¿Quién va a instalar? ¿Cómo van a llegar a Chile los 100 o 150 escáneres que faltan? Y esto también lo planteamos respetuosamente como pregunta a la comisión. Estos datos creo que dan para reflexionar la implicancia sobre la oferta. Y hay que sumarle también, Rodrigo, lo que ha pasado con la pandemia. Recuerda todo lo que tenemos atrasado, todos los exámenes atrasados que sin duda irían a sumarse a esto. Y ahí, Marcelo, está la parte de calidad que quizás tú también te puedas referir. Sí, este es uno de los puntos críticos que nosotros como sociedades científicas queremos. Fíjense que ante un examen, y nosotros probablemente desde el punto de vista radiológico tenemos una gama, desde el punto de vista de equipos radiológicos, tenemos el mismo equipo radiológico, ¿cierto? Que probablemente está de última generación usándose en Alemania, y tenemos equipos recondicionados que son más antiguos, pero cuando ustedes se ven, no existe forma de que nuestros pacientes sepan qué me corresponde a mí o qué me va a suceder. O sea, si yo tengo una patología, ¿puedo elegir? La expertise de los colegas,
las características de los medios de contraste, la seguridad del equipo, la expertise del equipo de tecnólogos médicos. Hay muchos factores que pueden influir en la calidad y que no están considerados en una glosa que dice FONASA. No hay regulación de calidad y es una de las cosas que nosotros queremos aprovechar en este proyecto de ley. Muy rápido. Básicamente del set de indicaciones, hoy día tenemos dos que son las que están en mayor discusión y que son más robustas desde el punto de vista de lo que proponen. Mecanismos de pago, el primero, lo que propone el señor Goichi Quintero es que se modifique la forma de pago a nivel de los privados y que sea obligatorio utilizar mecanismos de pago de riesgo compartido en el contrato entre privados, lo cual es no visto internacionalmente. El cambio lo que plantea el gobierno es decir, hagamos un repositorio de una lista actualizada de mecanismos de pago que promuevan estas soluciones integrales. Desde el punto de vista de las atribuciones de la Intendencia de prestadores, lo que dicen los senadores es que podría ser competente o será competente para pronunciarse sobre el manejo clínico individual de casos. Cuestión que es, digamos, da para una discusión muy profunda. Lo que plantea el gobierno es que no, la verdad es que se van a limitar sus atribuciones a lo que está hoy día. Los pacientes de urgencia, lo que dice los senadores Goichi Quintero es, mire, si pasa más de 3 horas en la urgencia de un paciente, o tengo que hospitalizarlo para observación, realización de exámenes, procedimiento invasivo y otra serie de cosas, tiene que ser avisado el asegurador. El concepto es razonable, pero sería la operatividad, es difícil. Lo que dice el gobierno es, mire, básicamente cuando suceda algo similar a la ley de urgencia, avise, razonable. En lo que tiene que ver con el comparador de precios. Entonces lo que está diciendo básicamente ambas partes es mostrémosle al paciente cuánto le va a costar, cuál va a ser su copago y le piden al asegurador que otorgue esa herramienta. Quisiéramos mostrarle lo que nosotros entendemos por un comparador integral y lo que le presentamos a la comisión. El comparador tiene ámbito financiero, que es lo que está arriba. Al medio la calidad, abajo está acceso y servicio. Lo que estamos diciendo, hagamos un comparador que tenga todas las prestaciones, que sea en línea, etcétera. Vamos a la calidad, calificación de los especialistas, las acreditaciones, nivel de equipamiento, que el paciente sepa si puede tener la portabilidad de informes e imágenes, disponibilidad de agenda, etcétera, etcétera. Nosotros queremos mover la discusión más allá que solo precio. Acá hay un tema bien importante que es el precio medio referencial, porque lo que dicen los senadores Goichi y Quintero es, ok, antes estábamos fijando un precio máximo, ahora hagamos lo mismo pero de una manera diferente. Y ocupan una metodología que si bien se ocupa en otras industrias, es donde está el problema. Y lo que dicen es, definamos ciertas categorías y lo que hacemos es, para esas categorías, calculemos cuál es el precio promedio ponderado. Y digamos que nadie puede estar más de 3 veces ese valor. Lo que dice el gobierno es básicamente lo mismo, pero no lo utiliza como un tope máximo. Simplemente al paciente se le va a informar cuál es el precio ponderado y si ese prestador está sobre determinado rango. El tema de la regulación de precios es algo que la verdad nosotros preferimos cómo está presentado por el gobierno. Súper interesante, los dos proyectos hablan fuerte del tema de la portabilidad de resultados. Es simple decir que hay que poder portarse y básicamente estar disponibles digitalmente, pero no se establece que eso va a tener un costo adicional para muchos centros que hoy día no lo tienen, digamos. Y hay que tener la discusión de cómo se cubre ese costo, que puede ser con un aumento marginal del arancel libre elección, puede ser con algún tipo de aporte, etcétera, pero no podemos dejarlo descubierto completamente. Un punto nuevo que apareció, que no estaba, pero emerge por 2 razones en lo de las prestaciones no codificadas. Uno, porque las sociedades científicas pusieron arriba de la mesa el tema de prestaciones no codificadas con mucha fuerza en todas las presentaciones. Y el otro tema es porque si tú vas a regular precios, necesitas saber sobre qué vas a regular y para eso necesitas tener codificación. Y ahora se abre un espacio en el cual los prestadores tienen que presentar todas estas prestaciones no codificadas para que sean homologadas o se creen códigos adicionales si es que se tiene una visión favorable, en algunos casos con informes del Ministerio de Salud. La visión del gobierno es idéntica, solo que dice, mire, codifiquemos todo, pero no necesariamente eso significa que va a tener cobertura. Y ambas propuestas dicen, en 6 meses se publique la ley y después de eso tienen plazos de 6 meses o 12 meses dependiendo de cada uno de los ítems que vimos antes. Pero este sería como el resumen y sobre lo cual nosotros queremos aportar y disponibilizar el conocimiento, experiencia
de este grupo de trabajo de la sociedad científica. Estas repercusiones ha hecho que tengamos una nueva propuesta del gobierno. Tenemos una agenda que está pensando en los próximos pasos. Esperamos que en las próximas semanas se vote. Vamos a seguir evaluando, ¿cierto?, el proyecto y monitorizando cómo sigue la tramitación. Nos gustaría trabajar en el proceso de indicaciones, principalmente por ideas, en la portabilidad, en el comparador, las prestaciones. Vamos a entrar en un eventual segundo trámite, si es que existe un acuerdo, ¿cierto?, en la Cámara, y vamos a entrar en una comisión mixta probablemente en marzo del 22. Para terminar, darle las gracias, ¿cierto?, a los equipos de trabajo, a los presidentes y todos los colegas de las otras sociedades que han estado trabajando con nosotros, y seguiremos trabajando para que tengamos un proyecto de ley que satisfaga la necesidad de mejora de calidad de nuestros pacientes. Agradecer el trabajo y la entrega de todos los que han estado en este proyecto y también agradecer por la oportunidad de participar de él. Hacia adelante queda un tema súper importante técnico, el tema de la calidad, portabilidad, comparador, prestaciones no codificadas, y ahí es la invitación porque hay mucho trabajo ya específico de cada una de las sociedades también. Así es que a seguir con mucha fuerza. Muchas gracias, buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches.